La Haftará de esta semana que concluye estuvo ubicado en Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22 hay una reprensión de parte del Eterno hacia Israel, hacia los pecados de Israel, pecados que son nombrados en la porción de la Torá que estudiamos esta semana. Espero que tú también la hayas leído. Bienvenidos a todos quienes siempre nos acompañan eh, aquí desde Estudiantes de Torá cada domingo. Muchas bendiciones, especialmente a los que se conectan. También extendemos la bendición hacia quienes ven el video posteriormente. Que Adonai bendiga tu vida eh, y que también puedas crecer en la estatura divina. Aquí nos dedicamos a estudiar la Torá desde el contexto hebreo, sacar las lecciones que el Señor hoy tiene para nosotros. Y también consideramos que Yeshua es nuestro maestro, nuestro Mesías, y decidimos seguirle. No somos judíos, pero sabemos que somos parte de Israel porque fuimos injertados, aquellos que éramos gentiles o Israel en la dispersión, fuimos injertados en el olivo natural y ahora participamos de la rica savia del árbol y por eso tenemos la escritura en nuestras manos y podemos ser partícipes también de las promesas maravillosas que tiene la escritura. Hoy es 5 de mayo del 2024. Estamos en el 27, el día 27 del mes primero, del mes de Abib, del calendario hebreo, y en el conteo del Homer, que es el conteo desde la resurrección del Mesías o el día después del Shabbat alto de la fiesta de Pascua o Pesa, día número 12. Vamos a llegar hasta el día 50 contando cada día, que de hecho la fiesta de Pentecostés pues viene de ese conteo de 50 días y de hecho estamos también en el conteo de los 40 días que estuvo Yeshua en la tierra después de su resurrección, anunciando a sus discípulos y otros el propósito de su resurrección y dando palabras de aliento a sus discípulos. En días como estos, Yeshua fue que les dijo a sus discípulos, echen la red al otro lado, capturaron 153 peces, ya hemos hablado de ese número con Jairito, y también les dio, especialmente a Pedro, la orden de apacentar a su rebaño, texto que está ya en Juan capítulo 21. Días como estos, Yeshua se presenta y camina con sus discípulos antes de ese día 40 que llegaremos también en este conteo donde Él asciende al cielo y promete un retorno, así como asciende. Vamos a ubicarnos en Ezequiel capítulo 22. Vamos a ver cuáles fueron esos pecados de Israel que lo llevaron precisamente a la consecuencia que tuvo Israel y fue que Babilonia llegara, hiciera eh, destrucción de la ciudad. Hablo de Judá, en Israel del norte lo hizo Asiria, donde dispersó también a los israelitas. Dice la escritura, Ezequiel capítulo 22, quiero que me sigan en la lectura, vino a mi palabra de Adonai diciendo, tú hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Ahora, aquí está hablando de Jerusalén. Jerusalén viene de Shalem, que significa paz. La ciudad de paz se había vuelto, de acuerdo a Ezequiel 22:2, una ciudad derramadora de sangre. Es decir, todo lo contrario a lo que indica su nombre. El Eterno siempre tuvo, tiene y tendrá en su mente a Jerusalén como la ciudad donde puso el templo, ciudad donde asentó la bendición a través de la función de los levitas, donde estuvieron los profetas, donde Yeshua mismo enseñó y fuera de esa ciudad fue muerto, fue sacrificado como por nuestro beneficio y donde también colocará
el trono de su reino. Así que Jerusalén es una ciudad muy importante para el Eterno. Pero esa ciudad, de acuerdo a Ezequiel 22, en ese momento se volvió una ciudad derramadora de sangre. Dice versículo 3 y aquí ya lo pongo en pantalla. Dirás pues, así ha dicho Adonai, Adonai el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí. Es el Señor para que venga su hora. Así que cuando Jerusalén, No aquí estaba entiendo. reinando, muy probablemente el rey era aquí Manasés, extremo en violencia y otros pecados que estaban cometiendo. eh, Dice el Eterno que se ha vuelto una ciudad derramadora de sangre. Todo lo contrario. Ahora, la Torá nos dicta, y vamos a ir a ella, estos pecados que había cometido Israel en aquel momento. Y por supuesto, la Torá también trae las consecuencias. A veces no entendemos por qué suceden grandes calamidades. Esa es la pregunta que tenemos muchas personas. La respuesta está en la Torá. La Torá dice por qué vienen las calamidades a la vida y sus consecuencias posteriores. Pero también la Torá nos habla de bendiciones cuando el pueblo se arrepiente y obedece. En este caso, hay una reprensión del Eterno. Y en este capítulo 22 de Ezequiel, que es la Haftará, el comentario de la Torá, habla precisamente de esos pecados. Vamos a verlos. Dice la escritura, hizo ídolos, dice el versículo 3 contra sí misma para contaminarse. Versículo 3. Así que Israel había vuelto sus ídolos, se había hecho ídolos de naciones vecinas, de los cuales el Eterno había dicho, no harás idolatría, y se había contaminado. De hecho, en lugares altos colocaban sus ídolos para ir y arrodillarse frente a ellos. Hoy también en muchas ciudades hay lugares altos donde hay peregrinaciones para ir y a postrarse ante esos ídolos. Fíjense lo que el Eterno está haciendo reprensión contra Israel. Hizo ídolos. Pablo más adelante en la escritura nos habla que la idolatría hoy en día también puede ser la inmoralidad sexual, los pecados acariciados y otros que roban o quitan ese primer espacio, ese primer lugar que debe tener el Eterno en nuestra vida. ¿Qué es lo que está robando lo más importante, que es el eterno? Bueno, aquí la Biblia lo llama idolatría e Israel cayó en idolatría. Sigue diciendo el versículo 4. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Había una intención de parte de quienes estaban dirigiendo a Israel de derramar sangre, inclusive de pagar a sueldo para derramar sangre. Había asesinatos, inclusive asesinatos a sueldo en Israel en ese momento. Era terrible lo que estaba pasando aquí. Y por eso el Eterno empieza a recordar cada uno de los pecados que tiene Israel. Versículo 7 dice el Eterno, al padre y a la madre despreciaron en ti. Dice versículo 7. Ahora, el Eterno, si vemos aquí, está hablando de esos pecados que ya la Torá había mostrado. Si vamos a la escritura, Éxodo 20, donde están las 10 palabras, acompáñenme en sus Biblias, Éxodo 20. Versículo 12 dice las 10 palabras. En el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Dios te da. Así que es un mandamiento del Eterno honrar a padre y madre. Eh, de hecho, hay otro mandamiento que dice que no debemos maldecir a nuestros padres. Aquí el mandamiento es honrarlos y eso incluye varios aspectos eh, de nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra vida y también materialmente. Incluye esta honra. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen.
Si quieres tener largos días en la tierra, dice el Eterno, honra a tu padre y a tu madre. Aquí Israel estaba haciendo lo contrario. Dice la Escritura, al padre y a la madre despreciaron. Había una sociedad corrompida. Y uno se pregunta por qué en Jerusalén, de donde salía la Torá, donde estaba el templo, pasaba esto. Bueno, ya lo vamos a responder más adelante o a tratar de responder. Sigue diciendo el versículo 7: al extranjero trataron con violencia, dice la escritura. Eh, por supuesto que siempre tendremos extranjeros en nuestros países. Nosotros en Colombia también, desde hace varios años, tenemos una gran cantidad de migración de nuestros hermanos venezolanos por causa de la situación que vive el país, que viven en nuestro país. Nuestro deber, apreciados, dice la escritura, es tratar al extranjero adecuadamente. Dice la escritura que al extranjero Israel aquí trató con violencia. Es más, aquí nombra algo peor. Dice, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Estas dos clases de personas, el huérfano que no tenía, no tiene padre y madre, y la viuda, en el contexto de Israel de aquel momento, la viuda, por supuesto, dependía totalmente y económicamente de su esposo, así que la viuda quedaba desprotegida e inclusive podía quedar hasta sin tierras. Así que la escritura nos habla una y otra vez de atender a la viuda y también al huérfano. De hecho, dice la escritura que el maaser o el diezmo también tiene su objetivo hacia la viuda o al huérfano. Vamos a ver algunos versículos de la Torá que nos hablan acerca de esto. Vamos a ir al libro del Éxodo, Éxodo capítulo 22, Éxodo 22, 21 y 22. Justo después de que se dan las 10 palabras, el Eterno da una cantidad de leyes civiles muy interesantes. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás. Es un mandamiento, o sea, no debemos angustiar ni engañar al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Nuestro pueblo fue extranjero en Egipto durante muchos años. Por eso el Eterno nos dice hoy, a ti y a mí, que vivimos en este siglo, que no debemos engañar ni angustiar al extranjero. Versículo 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Todo lo contrario, se debe atender a las viudas y a los huérfanos. Es un mandamiento. Si tú tienes un huérfano o una viuda que esté cerca a ti, el mandamiento es que tú debes apoyarlos, no afligirlos, porque lo que había pasado con Israel en el momento en que Ezequiel escribe estas palabras es que inclusive tomaban a las viudas, las despojaban de sus tierras o de lo que les quedaba y ellas quedaban totalmente desprovistas. En la calle quedaban estas viudas y el Eterno escucha el clamor de los huérfanos y las viudas. Vamos a Deuteronomio 24:17. Deuteronomio, estoy en la Torá viendo el mandamiento o los mandamientos que el Eterno nos da. Dice el versículo 17, no torcerás el derecho del extranjero. Ojo con esto. Ojo con esto, cuando no estamos de acuerdo con los derechos de los extranjeros, todo lo contrario, la Torah dice que los extranjeros tienen derechos. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que desde allí te rescató Adonai tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Fíjense lo que el Eterno está diciendo aquí, que que no debemos torcer el derecho ni del extranjero, ni del huérfano, ni de la viuda, porque el Eterno escucha su clamor y es nuestro deber, el mandamiento es apoyarlos, atenderlos. Estaba pasando todo lo contrario aquí en Israel. Habían despreciado al extranjero, lo trataban con violencia
y al huérfano y a la viuda lo habían despojado. Mu- Muy interesante que en Jerusalén se estén cometiendo estos pecados en el momento en que Ezequiel escribe estas palabras. Vamos al versículo 8. Mis cosas sagradas despreciaste y mis días de Shabbat profanaste. Otra versión dice, mi santuario menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Por supuesto, el Eterno nos habla acerca de este mandamiento. Vamos a leerlo en Levítico 19:30, ahí en la Torá, para ver lo que el Eterno nos dice con respecto a este mandamiento. Levítico 19:30. Acompáñeme en su escritura. Dice el Eterno, mis días de reposo guardaréis, dice aquí, guardaréis, y mi santuario tendréis reverencia, yo Adonai. Así que el Eterno había dado un mandamiento con respecto al día de reposo o los días de reposo, que habla del Shabbat semanal y también habla del Shabbat o los Shabbat de las fiestas. Dice, mis días de reposo guardaréis y en mi santuario tendréis reverencia, dice Adonai. Hay otro versículo allí en Levítico 26 capítulo 2 que también nos habla acerca de esto. Levítico 26:2 también dice el Eterno, guardad mis días de reposo y tened reverencia en mi santuario, yo Adonai. Actualmente, recordemos que no hay un santuario en la tierra, pero tenemos un santuario en el cielo, no hecho de manos humanas, de acuerdo a la escritura, donde ministra nuestro Mesías, que es sumo sacerdote. En este momento él hace su función de sumo sacerdote en el cielo por ti y por mí. Así que de esa manera pensemos este mandamiento eh, con respecto al santuario que está en el cielo y con respecto a los días de Shabbat. El Eterno nos manda este mandamiento y es guardar el día de reposo y no deshonrar el santuario, en este caso en que vimos nosotros, el santuario celestial. Vamos al versículo 9. Dice la escritura, gente de la Torah. Otras versiones dice, calumniadores hay en ti que provocó muertes y en los montes se esconden para consumir sus ofrendas paganas, y promiscuidad abunda dentro de ti. Aquí habla del pecado, del falso testimonio y también de la mentira. Además que está hablando de ofrendas paganas, hay idolatría. Así que había una gran cantidad de pecados, como vemos aquí en Israel, que cada vez se acrecentaban más. Mientras más se alejaban de la Torá, más se acrecentaban los pecados. Eso sucede con nuestras vidas. Mientras más nos alejemos de la escritura, nuestro pecado aumentará. Versículo 10. Incestos se cometen en tu seno. En otra versión dice, la desnudez del Padre descubrieron en ti. A las mujeres durante su menstruación violaron o se allegaron. Eso es un mandamiento. No allegarse a su esposa o su mujer durante el periodo de menstruación. La Biblia habla de 7 días. Versículo 11. Y hay hombres que a esposas ajenas se allegaron, cometiendo adulterio, y hasta sus nueras han mancillado y a sus hermanas vejaron. Fíjense lo que la degradación de inmoralidad sexual que había caído Israel. De hecho, esta porción de Ezequiel 22 se toma es por estos versículos de la inmoralidad sexual que habló la sección de la Torah que estudiamos durante esta semana. Vamos a leerla. Ahí en Levítico, capítulo 18, que fue la lectura de esta semana, nos habló acerca de algunos de estos pecados de inmoralidad sexual. Levítico 18, versículo 7. Aquí empieza a nombrarlos para que ustedes puedan ver y
recordar cuáles son los pecados de inmoralidad sexual que habla la Torá que no debe hacer el pueblo de Adonai. Empezamos. Versículo 7, Levítico 18. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Recordemos que en ocasión de Noé, si recuerdan la historia, Noé después de salir del arca, bebió mucho vino, estaba ebrio y en algún momento se quedó desnudo y sus hijos se percataron de esto. Hubo uno de ellos, Cam, que se burló al ver la desnudez de su padre y por eso su padre lo maldijo. Los otros lo cubrieron caminando de espaldas para no ver la desnudez de de su padre. Es un mandamiento. La desnudez de tu padre o tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Sigue diciendo, la mujer, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la mujer de tu padre. Aquí habla de la madrastra. Dice la escritura, no descubrirás su desnudez. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o afuera, es decir, una hermana propia o una hermanastra, no descubrirás. Versículo 10. La desnudez de la hija de tu hijo, es decir, la nuera o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Aquí está hablando de la nuera, dice la escritura, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, tu hermanastra, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. Interesante que cada vez que avanza la promiscuidad, como pasó aquí en Israel en nuestros días, estos pecados comienzan a aumentar. Sigue diciendo, versículo 13, la desnudez de la hermana de tu madre, o sea, tu tía, no descubrirás. La desnudez del hermano de tu padre, de tu tío, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre, o sea, lo que llamamos aquí en Colombia los tíos o las tías políticas. Dice la escritura, es pecado, no descubrirás su desnudez. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano, el cuñado o la cuñada, no descubrirás. Versículo 17, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Versículo 19. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Dice la escritura que es también un pecado. Hay que esperar, de acuerdo a la escritura, los 7 días eh, que dura el periodo menstrual para poder allegarte nuevamente a tu mujer. Dice versículo 20, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Esto es adulterio. No es tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Era una práctica que Israel tomó de otras naciones vecinas de ofrecer su hijo a Moloch. Era un acto depravado donde se entregaban los bebés a ídolos, donde se les ponía fuego a esos ídolos y los niños, los bebés morían calcinados. Una práctica depravada que el Eterno está hablando aquí en contra de Israel. Ahora, era depravado, pero hoy en día también sucede. Muchos bebés mueren, inclusive desde el vientre de sus madres. La cantidad de abortos eh, por hijos no deseados aumenta en extremo en el planeta. ¿Sí? No podemos juzgar solo a Israel porque también sucede hoy en nuestro mundo. Versículo 22, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Aquí está hablando de la homosexualidad en todas sus formas. La escritura es clara también con respecto a este pecado. Y lo peor, versículo 23, ni con ningún animal, pecados que también hoy se acrecentan en nuestro mundo. No tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión.
En ninguna, termina diciendo el Eterno en Levítico, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Esas naciones vecinas que fueron castigadas por estos pecados, dice el Eterno, en ninguna de estas cosas os amancillaréis. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora en vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite. Fíjense la expresión que está utilizando el Eterno, que la tierra os vomite por haberla contaminado. Eso pasó con Israel. La tierra se contaminó por causa de sus pecados y especialmente de los pecados de inmoralidad sexual que acabamos de leer y fueron expulsados de su tierra. Era una profecía, estaba en la Torá. Ahora, fíjense que también el Eterno a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis dice que como eres tibio, no eres frío o caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Quizás el reflejo de la iglesia de la Odisea sea porque también hayan ciertos pecados, algunos, varios o todos de los pecados que Levítico 18 está hablando aquí. Sigue diciendo, porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de su pueblo. La consecuencia de cometer estos delitos era la muerte. Eran pecados que no tenían forma de ser remediados a través del santuario, no había forma. Por supuesto que existía el perdón. David cometió adulterio, que lo acabamos de leer aquí en Levítico 18, y él se arrepintió, le hizo teshuvá, y el Eterno le perdonó. Por supuesto, vemos que todo apunta hacia ese Goel, hacia ese Mesías, Yeshua, quien vendría y pondría su vida en sacrificio por estos pecados que solo les esperaba la muerte, como estos pecados de inmoralidad sexual. Guardad pues mi ordenanza no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Adonai el Señor. Así que el Eterno eh, dedica tiempo, un capítulo, para hablar acerca de la inmoralidad sexual. Si tú has caído en la inmoralidad sexual, en alguno de los pecados que estamos leyendo aquí, por supuesto que no está bien. Por supuesto que es un pecado que el Eterno abomina, pero el Eterno ha preparado un plan y es a través de Yeshua. Porque no hay más remedio para estos pecados que la muerte, de acuerdo a la Torah. Pero el Eterno preparó el Goel, el libertador, para que, como dice la Escritura, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si tú aceptas al Mesías y aceptas la muerte que redime, que paga el precio de estos pecados, el Eterno, por supuesto, que te perdona, te levanta, como dice el Salmo, te levanta de ese hueco, de ese foso, de ese lodo cenagoso y pone tus pies sobre peña para que puedas alabar al Eterno. Bendito Dios, que a pesar de nuestra humanidad y nuestra degradación, Él nos ama con amor inconmensurable y prepara un plan para ello. Sigamos, terminemos el capítulo de Ezequiel. Los otros pecados, versículo 12, soborno aceptaron. Aquí habla del soborno para ajusticiar inocentes, es decir, el pago de personas que dan falso testimonio. Usura e intereses cobraron. Recordemos que la Torah dice que a una persona del pueblo de Israel no debemos cobrar intereses ni usura. Eso dice la Escritura. Al extranjero, es decir, al que vive fuera de Israel, el que está por fuera de Israel, en ese momento se le podía cobrar intereses, pero al hermano no. Eso está en la escritura. Dice, beneficiaron ilícitamente a sus parientes y a mí me han olvidado, dice el Eterno. Ezequiel, volvamos a Ezequiel, capítulo 22, versículo 12. Dice el Señor, injusticia
avaricia y corrupción. Vemos en estos versículos. Leamos algunos versículos que nos hablan la Torá acerca de esto. Allí en Éxodo capítulo 23 y el versículo 8 dice la Torá, no recibirás presente porque el presente ciega los ojos a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Aquí está hablando del soborno. El soborno para beneficiar alguna decisión empresarial, política u otros. Dice la escritura, no recibirán presente. Eso dice la Torá. Deuteronomio, Deuteronomio 16, 19 dice la escritura, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, pervierte las palabras de los justos. Así que Israel había caído en una cantidad de pecados, incluyendo la idolatría, la promiscuidad, la inmoralidad sexual, el falso testimonio, la injusticia, la idolatría, la avaricia y la corrupción. Había una degradación en estas personas que vivían aquí. Ahora la pregunta es, ¿existen estos pecados hoy? Creo que la respuesta es clara, es sí. También, hoy día vemos sociedades, incluyendo la nuestra, en nuestros países, que también hay una degradación moral. Estamos cometiendo los mismos pecados por los cuales el Eterno dijo que iba a vomitar a sus habitantes de la tierra. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo mal Israel? Para nosotros también tomarlo en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que ocurrió en Israel para que llegara a la degradación que Ezequiel habla en el capítulo 22? Para que también nosotros veamos el espejo. ¿Qué fue lo que olvidó Israel? Israel olvidó que el Eterno es el creador, que fue el libertador, el que los protegió y los sustentó y el que los bendijo. Israel había olvidado al Eterno. Puede ser que nuestra sociedad tenga las mismas características. Queda olvidado que el Eterno también es el creador, el libertador, el protector, el sustentador y el que nos bendice, porque vivimos en una sociedad humanista que, donde piensa que el hombre es el todo, que el hombre es el que puede hacer las cosas por sí mismo y ha dejado de lado al Eterno. Ahora, ¿por qué olvidaron? ¿Qué fue lo que olvidaron? Quizás una de las cosas más importantes que olvidó Israel está en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leerlo del versículo 4. El Eterno había dado un mandamiento, que es un mandamiento para las familias. Dice el Señor, Shema Israel. Oye, Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai uno es. Sigue diciendo el versículo 5 que es el mandamiento más importante. Y eso lo creen los judíos, los cristianos también, porque Yeshua mismo dijo, este es el primero y grande mandamiento, amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 10. Y estas palabras que yo te mando, la palabra sabá, yo te mando, es un mandamiento del Eterno, que estas palabras de que Adonai, de que debemos amar a Adonai con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, el mandamiento que el Eterno nos da es ponerlas en el corazón. Por eso es que Jeremías capítulo 31, cuando dice que habrá un nuevo pacto, el pacto que Yeshua vino a establecer, ese pacto renovado, dice Jeremías 31 que el nuevo pacto, el pacto renovado, consiste en grabar las palabras de la Torá, estas palabras, en nuestro corazón. Y es lo que el Eterno estaba diciendo a su pueblo desde el texto de Deuteronomio capítulo 6. Más que las palabras están grabadas en piedra o en un libro, en la Torá, hoy podríamos decir en nuestras Biblias, es que estén grabadas en nuestro corazón. El mandamiento del Eterno es que las palabras estén en el corazón.
Y sigue diciendo el Eterno en el mandamiento, y las repetirás a tus hijos. Es un mandamiento del Eterno repetir esas palabras a tus hijos. Dice el Eterno, hablarás de ellas. Bedibar taban, hablarás de ellas estando en tu casa. Estés en tu casa, es la oportunidad de hablar a tus hijos del Eterno. Cuando vayas por el camino, cuando vas en el camino a Bogotá, como hablamos ahora con dar hora y media hacia Bogotá, es la oportunidad de hablar a nuestros hijos del Eterno. Cuando ellos se vayan a acostar y cuando se levanten. Y en Israel se ha vuelto una práctica, y quienes pertenecemos a Israel también lo hacemos, que cada vez que nuestros hijos se levantan, les repetimos este mandamiento. Les repetimos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El mandamiento del Eterno es repetir a nuestros hijos cuando se vayan a dormir, cuando se levanten, cuando estemos por el camino, cuando estemos sentados en nuestra casa. Dice el Eterno, hablarás de ellas, de estas palabras a tus hijos. Esta palabra repetirás. Esto es sacado del Strong, de la página Logos K Logos. El Strong hebreo 8150 es Shanan. Shanan significa inicialmente afilar. Cuando tú afilas el cuchillo, ¿tú cómo lo haces? Bueno, hoy ya casi no se hace, pero nuestros padres lo hacían, nuestros abuelos, era una práctica muy común, coger el cuchillo y con una piedra que solo nuestros padres saben ubicar, nosotros ya no la sabemos, no sabemos muy bien escoger esas piedras de afilar, escoger una muy buena piedra para afilar y empezar a pasar la hoja del cuchillo por la piedra. Una vez, dos veces, muchas veces, ¿cierto? Muchas veces hay que repetir, hay que afilar todos los días. Quienes en algún momento han cortado árboles saben que el hacha afilada, bien afilada, es mucho más efectiva que tratar de darle a un árbol con un hacha no afilada. Pierdes tu tiempo, pierdes fuerzas. El hacha hay que dedicar tiempo para afilar con el fin de que sea efectiva al momento de utilizar. Bueno, la palabra shanan que utiliza aquí la Torá en Deuteronomio 6:7, cuando dice repetirás, es como cuando tú afilas el cuchillo. Tú estás afilando tu cuchillo y tu hacha, que es tu hijo, todos los días, continuamente y varias veces. Esta palabra también, esta palabra tan, shanan significa perforar o también inculcar. Aquí puse una imagen de alguien que está perforando y grabando en una madera un diseño. Eso es lo que queremos hacer en nuestros hijos. Lo que el Eterno quiere que suceda en nuestros hijos es que sus corazones queden tatuados, queden perforados, queden grabados en su corazón las palabras del Eterno. ¿Cuáles palabras? Adonai, nuestro Dios, Adonai uno es. Y amarás a Adonai de todo tu corazón, con todo el corazón, dice la Escritura, no con una parte, con todo el corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Cuando tu mente, toda tu mente ama al Eterno, no suceden los pecados que sucedió en Israel y que hoy pueden estar sucediendo en nuestra sociedad. Repetirás a tus hijos al estar en tu casa, al levantar y al acostar. Interesante. Empecémoslo a hacer. Si no tienes hijos, hazlo tú mismo. Repite estas palabras en tu corazón cuando te levantes y cuando te acuestas. Deuteronomio del 6, capítulo 6, versículos del 6 al 9. Inclusive si tienes hijos espirituales, hazlo también con tus hijos espirituales. Si tus hijos ya están grandes, hazlo también. Repite estas palabras. Es un mandamiento del Eterno. Nuestra sociedad va a cambiar cuando repitamos estas palabras a nuestros hijos. Sigue diciendo, versículo 8, y la atarás como una señal. Esta palabra señal es ot, significa
una evidencia en tu mano. Aquí traigo unas imágenes de lo que se hacía en Israel del primer siglo. Eso es claro porque en Mateo, el Eterno, en este caso Yeshua, habló que algunos fariseos ensanchaban sus filacterias. Una filacteria es lo que ustedes ven aquí, las personas en Israel del primer siglo y hoy en día también es una costumbre hacerlo. No está mal hacerlo porque es parte del mandamiento. Aquí él dice, Señor, atarás. Por supuesto que lo más importante es que sea una realidad espiritual en tu vida, pero no está de mal que tú lo hagas. En Israel se enrollaban la mano con estas filacterias, que de hecho en las palabras de Yeshua Mateo no está en contra de ello. Lo que él estaba en contra es que las ensanchaban para que todo el mundo los viera. Por supuesto, aquí ya había un problema de orgullo. ¿Cuál es el punto de amarrar tu brazo? Dice el versículo 8: la atarás como una señal. Es decir, cuando alguien ata esta filacteria en su mano, lo hace para acordarse de que uno del mandamiento y que su mano, todo lo que haga su mano, porque las manos pueden usar para el bien, pero también se pueden usar para el mal. Ahí lo vimos en los pecados de Israel y que hoy suceden, para que esta mano esté sujeta al Eterno. Por eso, allá en Apocalipsis capítulo 13, la marca de la bestia, ¿dónde se coloca? En la mano y en la frente. Apocalipsis 13 está hablando del gran mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, porque si nuestra mano y nuestra mente están conectadas con el Eterno, no van a ser pervertidas hacia los pecados que habló Ezequiel capítulo 22. Sigue diciendo, y estarán como frontales, que es la palabra tofafá, que indica un frontal, un memorial o un cinto para la frente. De hecho, en las filacterias, si tú lo buscas en el griego del versículo de Mateo, también habla de una cajita que se usaba en el primer siglo para colocar dentro de ella estos versículos. El objetivo de ello es que la persona no olvide el mandamiento. Por supuesto, esto no puede volverse simplemente una costumbre, es un mandamiento. Enrollar tu mano con estos versículos, atarlos a tus ojos, está bien hacerlo, pero lo más importante es que sea un memorial, que sea una realidad en tu vida, que el eterno sea lo primero en tu mente y que de hecho, tanto tu mente como tu mano es donde la bestia, Apocalipsis 13, quiere poner su marca para que te olvides del eterno, para que vayas tras los pasos de la otra simiente, la simiente del enemigo. Y termina diciendo el versículo 9, y la escribirás, dice él, en hebreo, katab, indica grabar, en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí traigo una imagen. En hebreo, esta palabra es mezuzá. Esta mezuzá, de hecho nosotros en nuestra casa la tenemos, por dentro de la mezuzá tiene también estos versículos. Esto no puede volverse una costumbre. Lo más importante es que cuando salgas de tu casa y pones tu mano sobre el mandamiento, recuerdes lo más importante, que es amar al Eterno con todo el corazón, con toda el alma y con toda tu mente para que las recalques a tus hijos. Si tú has visto la serie de Chosen, una serie muy hermosa de la vida de Jesús, de Yeshua, de hecho, quien la hizo, se la recomiendo, está en Netflix, de Chosen, Los Elegidos. Hay el contexto hebreo es muy bien explicado allí a través de la serie. De hecho, cuando se levantan en la mañana, dicen, te agradezco, Rey viviente y eterno, porque me has devuelto el alma con misericordia. Es un versículo milenario, es una oración milenaria cuando se levantan. Esta mezuzá usted la va a ver en esa serie. De hecho, ellos la tocan, el mismo Yeshua, es una costumbre hebrea tocar la mezuzá para recordar el mandamiento, que es lo que el Eterno quiere de nosotros. Ahora, la pregunta es, lo más importante es, tú, y coloca aquí tu nombre, también
¿Has olvidado los mandamientos del Eterno? ¿También has olvidado lo que el Eterno ha mandado? Termina diciendo Ezequiel capítulo 22, y a mí me han olvidado, dice el Eterno. Qué hermoso versículo, ¿no? ¿Cómo nos lleva el Eterno al arrepentimiento? A mí me han olvidado, dice el Señor. Por todo ello, por estos pecados, alzo mi mano, dice el Eterno, alzo mi mano. Qué tremendo es cuando el Eterno alza su mano. Dice él, por los fraudes que cometiste y los crímenes que se han hecho dentro de ti. Sigue diciendo, estará firme, y es la palabra amat, que implica resistir. Estará firme tu corazón, serán fuertes, y aquí viene la palabra hazak. De hecho, cuando el versículo dice hazak, hazak, esfuérzate, esfuérzate, las palabras que se le dijeron a Josué, esta palabra hazak, el Eterno la está usando para decir, estará fuerte tus manos en los días que yo proceda contra ti. Yo soy tu Elohim, yo he hablado y yo haré. El Eterno está recordando aquí a Israel los pecados que habían cometido y asimismo les está diciendo, ¿están firme tu corazón? ¿Te has olvidado de mí? Y la pregunta es, y pon aquí tu nombre, ¿también te has olvidado del Eterno? ¿Has olvidado el gran mandamiento de amar al Eterno con todo el corazón, con todo el alma y con todas tus fuerzas? Quizás has caído también en alguno de los pecados que el Eterno habló en contra de Jerusalén en aquel momento, razón por la cual, de hecho, Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fueron dispersados allí en Babilonia durante 70 años por haberse olvidado del Eterno. El Eterno tenga misericordia en nuestros países, que también han caído en los mismos pecados. Es nuestro deber hacer teshuvá, regresar al Eterno. El Eterno tiene abundante misericordia y abundante perdón. Lo entregó todo, inclusive el pago de esos pecados, que no había forma, lo hizo también a través de la vida del Mesías Yeshua, quien hoy intercede. El Eterno hoy también quiere que volvamos a Él y busquemos, que lo busquemos diariamente. Hoy he tomado apuntes propios para esta disertación y también he tomado apuntes del Ministerio Lumbrera en el Camino, a quien también agradecemos por este ministerio y las enseñanzas que nos dan cada semana. Vamos a orar. Abba, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es como un espejo y a través de Ezequiel 22 hemos visto, Señor, el espejo, reflejar, Señor, cómo está nuestra vida hoy en día. Quizás, Señor, hemos caído en algunos de los pecados, Señor, que Israel también cayó en aquel momento. Nuestra sociedad, nuestros países, Señor, han caído en estos pecados, Señor. Pedimos misericordia por nuestros países. Pedimos misericordia por Colombia, porque también, Señor, hemos caído en estos pecados. Nosotros, como familia, como comunidades, hemos caído, Señor, en estos pecados. Hoy hacemos teshuvá, regresamos ante ti clamando tu misericordia, como lo hizo David después de haber cometido su pecado. Y pedimos, Señor, que la abundancia de tu gracia, Señor, también sea con nosotros, que no retires de nosotros tu rúa, tu espíritu. Y Padre, que transformes nuestra vida en este caminar de los 50 días hacia Shavuot, hacia Pentecostés, que nuestra mente sea renovada para que comprobemos la buena voluntad del Eterno, que nuestras vidas sean como la luz cuando amanece y hasta que está en todo su furor. Que crezcamos, Señor, a la estatura divina. Y es lo que hiciste con tus discípulos, los 40 días que estuvo Yeshua después de su resurrección. Padre, queremos, Señor, seguir las pisadas del Mesías. Queremos crecer en estos 50 días hacia el Pentecostés. Gracias, Padre, por tu palabra. Te alabamos. Decimos y lo hacemos por medio del Mesías Yeshua. Amén
y